Bendecidos hermanos y hermanas en Cristo nuestro Señor, por la sangre del Cordero Inmaculado. 1. Libertad para la esperanza. Adiós, gracias. Ahora tengo esperanza. Ana había visto mucho para sus 19 años. Su padre viajaba muchísimo e incluso cuando él estaba en casa era emocionalmente ausente. Ana experimentó tormento y confusión al crecer con su madre alcohólica y su hermano mayor. Cuando acudió a mi esposa Janet y a mí, la tristeza la cubrió. Evasiva en su discurso, no podía levantar la cabeza para mirarnos mientras hablaba. Hacía poco había venido a la hermandad del Faro de Luz en Polonia y había comenzado a seguir al Señor. ¿Hay alguien a quien necesites perdonar?, preguntamos. Sí, pero me temo que lastimaré a esa persona si te lo digo. Un momento después nombró a alguien. Mi madre es alcohólica. Ana, si quieres ser libre, debes dejar que Jesús te ayude a perdonar, le dije. Toma la decisión y pronuncia las palabras y Jesús hará el resto. ¿Quieres? Sí, confesó. Sin embargo, no fue capaz repetir una breve oración después de mí. No podía hablar. Mientras oraba por ella y escuchaba desde mi espíritu, el Señor me abrió su corazón y experimenté la agonía de su soledad y desesperación. Señor, recé en voz alta. Ana ha vivido en el caos y nunca ha sabido qué esperar. Ella quería arreglar las cosas, pero no pudo. Comenzó a llorar, pero lo que no entiende es por qué no hiciste nada. Ella sabe que eres Dios y puedes hacer cualquier cosa. Te ha gritado, te ha rogado, ha llorado hasta quedarse dormida noche tras noche, y tú no respondiste. En ese momento, Ana lloraba incontrolablemente. Desgarrada por el dolor de años de agonía, Janet y el intérprete lloraron con ella, pues Dios también les permitió experimentar la profundidad de su dolor. En ese momento recé, Señor, no entiendo por qué no hiciste algo. Todos lloramos juntos ante el Señor. Ana, ¿renunciarías al espíritu de falta de perdón, dolor y tormento? Le pregunté. Dirás, te perdono, mamá. Estaba lista porque sabía que otros sentían su dolor. Sobre todo, conocía su dolor de una manera nueva, ya que permitió que saliera a la luz. Te perdono, mamá, por beber y por rechazarme, y por toda la confusión y el dolor. Te perdono por no amarme como necesitaba ser amada. Luego renunció a la tristeza, el rechazo, la condena y la autoacusación. Ella estaba siendo liberada. Sabíamos que Ana tenía un largo viaje por delante, pero estábamos agradecidos de estar en una comunidad de creyentes que podían ayudarla mientras continuaba buscando el plan de Dios y negando el acceso del diablo a su vida. Al día siguiente, su rostro brillaba y su personalidad era alegre, no triste. Descubrimos su maravilloso sentido del humor. Trajo a su familia a conocernos. Antes de irnos de la ciudad, esperó sola durante más de una hora para poder tomarse una foto con nosotros y decir las palabras que aún conmueven nuestros corazones. Gracias, ahora tengo esperanza. Desesperada por la esperanza. Ana era una persona común en una situación muy difícil y dolorosa. La desesperanza y la desesperación la destruían lentamente. Si bien tu situación puede ser muy diferente a la de Ana, ¿hay un área de tu vida marcada por la desesperanza? Como Ana, has rogado a Dios día tras día
sin ver ningún cambio. Se ha infiltrado una actitud de resentimiento hacia Dios en tu corazón y ha creado una sensación de distancia cuando tratas de acercarte a Él. ¿Hay algo que has confesado una y otra vez, pero que nunca ha cambiado? Para algunas personas, la necesidad de esperanza es mucho más sutil, escondido. Un amigo de toda la vida vino a buscarme para que lo aconsejara, pues tenía algunos problemas en diferentes áreas de su vida. Le pregunté a Dave si le gustaría renunciar a algunas de las situaciones que mencionó. Él aceptó. Aquí cuenta su historia. Recé de todo corazón con él, pero no sentí nada fuera de lo común. Entonces me invitó a renunciar a la desesperación y a la desesperanza. Algo pasó. Me vi a mí mismo luchando por rechazar estos espíritus. Mientras lo intentaba, un pozo de emociones parecía estar unido a cada uno. Luchaba para pronunciar este rechazo sin dificultad. Mientras lo hacía, la angustia y el dolor aumentaban. Estas emociones se fueron cuando rechacé a los espíritus. Fue breve, agudo y real. A esto le siguió un efecto calmante y una sensación de alivio. Aproximadamente una semana después de la oración, experimenté una situación que en el pasado me habría causado una gran angustia y sí, una desesperación fugaz, aunque no lo habría reconocido como desesperación o desesperanza. Aunque reaccioné con preocupación, mis emociones y patrones de pensamiento no cayeron a un nivel bajo y oscuro. Creo que se cerró una puerta en mis patrones de pensamiento y emociones que me habría llevado a un lugar más oscuro. Ya no está ahí. Depende de mí mantener esa puerta cerrada. Esto me tomó por sorpresa. Conocí a Dave como un cristiano entusiasta, siempre dispuesto a servir y alentar a los demás. Alguien a quien él respetaba mucho lo había traicionado hacía 15 años. Pensó que lo había resuelto, pero en esa situación un espíritu de desesperanza no identificado y oculto para Dave y para quienes lo rodean pudo entrar y permaneció en su vida. De alguna manera, Dave se había resignado a su falta de esperanza. Tal vez te sientas desesperado en algún área de tu vida y busques formas de adormecer la desesperanza. Algunos de nosotros ajustamos nuestro pensamiento y decimos, soy solo yo, así soy, es algo con lo que tendré que vivir. En el fondo no es tan malo, lo superaré. ¿Demasiado desanimado para la esperanza? Antes de ser liberada, una amiga mía luchaba contra el hábito de comer en exceso. Escribía lo siguiente: recientemente me he visto a mí misma deslizándome por la pendiente resbaladiza de comer cuando no tenía hambre. Eso se convirtió en comer cada vez que estaba enojada, frustrada y sola. ¡Qué asco! Recuperé las pocas libras que había perdido y además regresaron fuertes sentimientos de desesperanza, culpa, rabia y depresión. Estaba muy frustrada porque era más consciente que antes, pero seguía siendo desobediente y me sentía apartada de Dios. Era como si no pudiera escucharlo o acercarme a Él hasta que venciera a esta cosa de la obediencia alimentaria. Supongo que puedes imaginar la carga de culpa, condena que conlleva ese pensamiento. De todos modos, he estado atrapada y luchando para suavizarlo. Estoy tan cansada de tener sobrepeso y estar fuera de control. ¿Puedes conectarte con su dilema? Podrías sustituir cualquier tipo de fortalezas aquí.
Tengo miedo al rechazo. Soy un perfeccionista compulsivo. Soy adicto a la pornografía. Tengo miedo a la muerte. Tengo miedo al abandono. No puedo perdonar. O tengo pensamientos suicidas. Por supuesto, estas cosas no se atribuyen únicamente al trabajo de los espíritus malignos para muchos. La influencia de los espíritus malignos es el área que ha pasado desapercibida y no se ha abordado en la búsqueda de la sanación de Dios. Proverbios 13:12 nos dice que la esperanza diferida enferma el corazón, el deseo colmado es un árbol de vida. La esperanza es la espera confiada por un bien. El bien supremo es el cielo. Las Escrituras dicen que Cristo en nosotros es esa esperanza, la esperanza de la gloria. Colosenses 1:27. El poder del Evangelio solamente nos ofrece en nuestra esclavitud la esperanza del cielo. No. Colosenses 1, del 13 al 14 dice, porque Él nos libró del poder de las tinieblas y nos hizo entrar en el reino de su Hijo muy querido, en quien tenemos la redención y el perdón de los pecados. Ya hemos sido rescatados de un reino a otro, pero nos alude en la plena realización de este reino. Pienso en los hijos de Israel vagando por el desierto. A través de Moisés, Dios los había liberado de los capataces egipcios, y aún así mantuvieron su mentalidad de esclavos. Toda una generación de israelitas murió en el desierto antes de que la gente estuviera lista para cooperar con Dios, aferrándose a las promesas que les había hecho. Tienes una mentalidad de esclavo que aún necesita ser derrotada. ¿Demasiado decepcionado para buscar ayuda? Quizás hace años que rezaste pidiendo liberación y te traumatizaste tanto que nunca quisiste volver a hacerlo. Tal vez alguien rezó por ti y no tuvo éxito, o aquellos que oraron por ti no te demostraron amor y respeto cuando estabas más vulnerable. Tal vez tienes una idea distorsionada sobre la liberación de los espíritus malignos y te quedas pensando, ¿quieres decir que podría tener un demonio? Tal vez has ido donde tu párroco o sacerdote varias veces a lo largo de los años. Has confesado tus pecados y recibido buenos consejos, cosas que hacer, oraciones, estímulos para evitar el mal y formas de disciplinar tus pensamientos y acciones. Pero tu fracaso continuo ha aumentado tu desesperación. Tal vez recibiste consejería y eso te ayudó de verdad. Ahora entiendes por qué haces las cosas que haces, pero tu interior no ha cambiado. Tal vez has estado en consejería durante muchos años y pocas cosas han cambiado, razón por la cual ya no esperas nada más, solo poder aguantar. Puede ser como muchos otros, piensas en buscar ayuda psicológica, pero debido a restricciones financieras u orgullo, nunca haces esa llamada. Espero que pidas ayuda y hables con alguien una vez más. Todos podemos beneficiarnos de consejeros sabios que nos escuchen y entiendan. Los consejeros capacitados profesionalmente son un regalo, un recurso importante, pero solo hay un Salvador. Es lamentable que los pastores y los líderes de la iglesia se sientan tan indefensos como si el Evangelio no tuviera poder. Demasiados cristianos son enviados rápidamente a consejeros profesionales cuando tienen problemas. El poder del Evangelio es mucho mayor que el de un consejero talentoso.
aunque los dos trabajan juntos de una manera maravillosa. Si se necesita consejería, quienes ejercen el ministerio pastoral necesitan saber cómo trabajar junto al consejero para ejercer el ministerio en las heridas del alma. Un nuevo reino. El tiempo se ha cumplido, dijo Jesús. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean en la buena noticia. Marcos 1:15. El Evangelio de San Marcos registra estas como las primeras palabras que Jesús pronunció después de sus 40 días en el desierto. Jesús es el nuevo Moisés, que rompe las ataduras de Satanás y nos saca de su dominio. Jesús es el nuevo Josué, que nos conduce al reino de Dios, donde Dios mismo es el gobernante y sus leyes están escritas en nuestros corazones. Un día, los amigos de Juan el Bautista le preguntaron a Jesús, ¿eres tú el que había de venir o deberíamos esperar a alguien más? En su presencia, Jesús curó a muchos que tenían enfermedades, ceguera y espíritus malignos. Él respondió, vayan a contar a Juan lo que han visto y oído. Lucas 7, del 20 al 22. Los oprimidos estaban experimentando la manifestación del reino de Dios. Estas son las buenas noticias. Los destrozados y oprimidos, libres de su esclavitud y enfermedad, estaban entrando en el reino. En la antigüedad, cuando un rey conquistaba una ciudad, enviaba heraldos para declarar las buenas noticias. Hay una nueva forma de vida. Ahora vives bajo una nueva autoridad. Los heraldos anunciaban el nombre del nuevo gobernante y los grandes beneficios que obtendrían por vivir bajo su gobierno. Cooperar con esta declaración era una cuestión de vida o muerte. La buena noticia es que Jesucristo se ha convertido en nuestro Rey. Él derrotó a Satanás y pagó nuestras deudas. Nuestra mayor liberación proviene de someternos a Él como nuestro Salvador. Ahora que hemos elegido su gobierno y nos hemos sometido a su espíritu, ya no vivimos bajo el gobierno del viejo rey. Estás bajo una nueva autoridad. Vives en un nuevo reino. La liberación de la influencia de los espíritus malignos se hace más profunda a medida que respondemos a la iniciativa de Dios de tomar un nuevo territorio en nuestras vidas. La bendición del reino. La libertad de la influencia de los espíritus malignos no es un fin en sí misma. Recibir la bendición total que Dios nos ha dado en su Hijo y convertirnos en sus discípulos lo es. La liberación nos lleva de la esclavitud a la bendición. El significado hebreo de bendición, Baruch, se refiere a empoderar a alguien para que tenga éxito y prospere. Toda bendición encuentra su fuente en Dios. Después de crear al hombre y a la mujer el sexto día, Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen. Génesis 1:28. Hablar de una bendición es ser el instrumento de Dios. En los tiempos bíblicos, una bendición pronunciada tenía el propósito de brindar protección y ayuda en un viaje. Buscaba proporcionar gracia para el viaje de la vida. Una bendición significa hablar bien de una persona. Es lo opuesto a una maldición. La conciencia de la bendición de Dios y la necesidad de bendecir a otros estaba tan profundamente arraigada en la antigua cultura judía que la palabra shalom todavía se usa como una forma de saludo. Shalom significa paz, integridad, armonía, salud y bienestar. Se resume en el plan piadoso que encontramos en Jeremías
29:11. Porque yo conozco muy bien los planes que tengo proyectados sobre ustedes, oráculo del Señor. Son planes de prosperidad y no de desgracia, para asegurarles un porvenir y una esperanza. Aquí la palabra shalom se traduce en la frase planes de prosperidad y no de desgracia. Esto es lo que Dios quiso para nosotros desde el principio, y ahora en Cristo hemos recibido toda bendición espiritual. Efesios 1:3. La plenitud de lo que significa ser bendecido reside en conocer a Cristo y la verdad de nuestra identidad y destino en Él. Es saber que Él tiene planes especiales para nuestro futuro. Mientras buscamos recibir la bendición del Padre, podemos ver el ejemplo de cómo Dios pronunció la bendición sobre su Hijo, Jesús. Antes de comenzar su ministerio público, Jesús acudió a Juan para bautizarse. Sabiendo que Jesús no necesitaba un bautismo de arrepentimiento, Juan dijo: «Soy yo el que tiene necesidad de ser bautizado por ti». Mateo 3:14. Pero Jesús había venido a la tierra para ser uno de nosotros. A pesar de su divinidad, se identificó con nuestros pecados. El Cordero sacrificial de Dios vino a morir para poder redimirnos y ser nuestra puerta a la misericordia de Dios. El bautismo de Jesús es el primer acto registrado en el que abraza su destino como el Cordero Salvador de Dios. Cuando Jesús salió del agua, el Espíritu de Dios descendió sobre él y una voz del cielo dijo: «Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección». Mateo 3:17. Dios estaba declarando quién era Jesús y su deleite paternal en él. Al entrar en nuestro mundo de dolor y sufrimiento, Jesús trajo consigo el favor del Padre, la bendición del Padre. Romanos 5:10 dice que Jesús vino a reconciliarnos con el Padre. Esta bendición que recibió Jesús nos ha sido impartida. En Cristo, estas palabras, esta relación nos pertenecen. Miren cómo nos amó el Padre. Quiso que nos llamáramos hijos de Dios y nosotros lo somos realmente. Primera de Juan 3:1. Las palabras de bendición afirman nuestra identidad y nos preparan para cumplir nuestro destino. Cada uno de nosotros tiene un propósito, una contribución que hacer al misterio del plan de Dios que está en desarrollo, algo que dará alabanza y honor a aquel que nos llamó desde toda la eternidad. La liberación de la esclavitud espiritual se nos ofrece para que podamos recibir la bendición que Dios nos ha dado en su Hijo y de esta forma podamos vivir para la alabanza de su gloria. Dios se complace cuando buscamos todo lo que nos entrega en Cristo. Esperanza suficiente para pedir. Dios quiere que pidamos ser bendecidos. Me encanta la historia del Antiguo Testamento sobre Jacob, no porque viviera una vida impecable, sino porque quería desesperadamente ser bendecido. Sabía que Dios había bendecido a su abuelo, Abraham, y conspiró con su madre para heredar el derecho de nacimiento de su hermano Esaú a través del engaño. Después de hacerlo, se escapó de casa. Años después sabía que tenía que regresar y enfrentar a Esaú. Y aquí Génesis registra otro momento desesperado en la vida de Jacob. En una noche de agonía, cuando finalmente enfrentó la verdad sobre sí mismo, Jacob luchó con Dios, que había tomado la forma de un hombre, hasta el amanecer. Ver Génesis 32:24. Al darse cuenta de que no podía dominar a Jacob, el Señor tocó su cadera y la torció. Qué extraño
imaginar que Dios no pudiera vencer a Jacob. ¿Qué había en Jacob que no podía ser derrotado? El agotamiento debe haber alcanzado cada parte de su mente y cuerpo, y su cadera debe haberle dolido mucho, y sin embargo no lo soltó. Finalmente el hombre dijo: «Déjame ir, porque es el amanecer». Jacob respondió: «No te dejaré ir a menos que me bendigas». Jacob no quiso renunciar. Había luchado con Dios toda la noche, estaba herido y se negó a dejarlo ir hasta que recibió su bendición. Ya no tendría que depender de sus propios recursos para prosperar. En su lucha se rindió a los planes de Dios para su bienestar y futuro. Dios lo bendijo, incluso cambiando su nombre por Israel y convirtiendo a sus hijos en los padres de las 12 tribus hebreas. ¿Estás buscando la bendición de Dios? Parece que has luchado toda la noche o incluso toda tu vida. Tal vez has atravesado tiempos difíciles. Tu dolor ha sido expuesto como Jacob. Estás herido y sabes que nunca volverás a ser el mismo. Tal vez es el amanecer y estás a punto de soltarte. Es hora de decir una vez más: «No te dejaré ir a menos que me bendigas». Tal vez estés diciendo: «Quiero ser libre, quiero conocer las bendiciones que Dios ha planeado para mí, pero no tengo la fuerza de Jacob». Ten la seguridad de que Dios quiere conocerte y trabajar contigo donde estés. Él quiere que te vuelvas hacia Él y le preguntes. En un capítulo posterior comparto la historia de Mike, un joven de 26 años en carrera acelerada hacia el éxito, uno de los hijos pródigos de Dios. Su viaje espiritual de regreso a Dios comenzó con una simple petición que le planteó una fiel amiga cristiana. Al percibir una cierta hambre espiritual en él, le dijo: «¿Por qué no le pides a Jesús que venga a buscarte?». Esta es una buena forma de comenzar. Solo ora: «Jesús, ven a buscarme». Dilo a menudo. Dilo en voz alta o en silencio. Puedes decirlo con otras palabras. «Jesús, si eres real, muéstramelo». Hay otra petición simple: «Ayúdame, Señor». La ayuda no siempre llega cuando y como la esperamos. Ana no pensó que tendría que esperar una respuesta tanto tiempo. Tampoco esperaba que Dios enviara a alguien del otro lado del mundo para ayudarla. Sin embargo, puedes estar seguro de que cuando le pides a Dios, escucha. Su respuesta está en camino. Tienes que pedir. Nadie más puede pedir por ti. Ningún viaje a la libertad se lleva a cabo sin la gracia de Dios y el poder de su Espíritu, obrando en ti. Jesús murió para salvarte y liberarte. La liberación de la influencia de los espíritus malignos es la puerta hacia una experiencia más profunda de la nueva vida que se nos ha dado en Cristo. Sigue leyendo. En el próximo capítulo veremos la realidad de nuestro enemigo, el diablo, y cómo quiere evitar que vivamos nuestro destino como hijos de Dios. En los capítulos posteriores de la primera parte discutiremos 5 llaves espirituales que nos liberan de la esclavitud del mal. Utilizo la metáfora de la llave debido al doble propósito de las llaves, que se usan para bloquear y desbloquear puertas. Los espíritus malignos ganan influencia en la vida de una persona a través de puertas que son abiertas, a menudo en la infancia, por nosotros o por otras personas. A través de estas puertas, las mentiras y los engaños de Satanás limitan nuestro acceso a la bendición del reino de Dios. Al usar las llaves presentadas en este libro, podemos cerrar las puertas a través de las cuales el mal gana influencia
y al mismo tiempo logramos abrir las puertas a través de las cuales Cristo nos libera e imparte bendiciones. Como verás, esta no es una apertura o cierre que sucede una sola vez en la vida. Más bien, a medida que buscamos y encontramos una nueva libertad, el Espíritu Santo nos libera de la esclavitud a niveles cada vez más profundos. Dios nos libera y nos bendice para que podamos bendecir a otros. En la segunda parte, doy instrucciones sobre cómo puedes ayudar a alguien más a recibir el don de la liberación en Cristo. Donde quiera que estés, tal como estés, te sugiero que sigas leyendo. Pasar la página al capítulo 2 ya es en sí mismo un esfuerzo. Lleno de esperanza. Cuando Ana acudió a nosotros tenía pocas expectativas. Ella vino porque habíamos rezado con un amigo y decidió intentarlo también. Se fue con esperanza y con la posibilidad de comenzar de nuevo. Si sigues leyendo, tendrás la misma oportunidad que Ana tuvo. Aprenderás cómo despertar el don de la esperanza, romper con los apegos a las cosas que te atan y soltar a los que te han herido. Te darás cuenta de que el poder del enemigo se ha roto y que puedes cooperar con el poder de Dios cuando Él revela su propósito particular para tu vida. Jesús dijo: les aseguro, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y al que llama, se le abre. San Lucas 11, del 9 al 10. Señor Jesús, ven a buscarme, atrapa mi corazón con tu amor. No tengo la fuerza de Jacob, dame el valor de pedir la libertad y las bendiciones que son mías en Cristo. Usa este libro para renovar mi esperanza y exponer aquellas áreas de mi vida que no te he entregado. Muéstrame quién soy y tu plan para mi vida, mi identidad y mi destino. Bendíceme para que yo pueda ser una bendición para los demás. Amén.